Hace casi 14 años, no, un poco más de 14 años, el 27 de febrero de 2010, recordemos lo que pasó en Chile, fue sacudido por un mega terremoto, 8,8 grados en la escala de Richter. Es considerado el segundo terremoto más fuerte que se ha registrado en la historia de nuestro país. Este fenómeno tuvo su epicentro en el mar chileno, frente a la costa de la región del Ñuble, afectó a las regiones de Valparaíso, la metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía. Y un grupo de investigadores de la Universidad de Chile realizó un estudio de ingeniería sísmica que analizó la capacidad de un edificio residencial chileno para resistir el terremoto del 27F. ¿Qué destacó el reporte? La utilidad de la metodología llamada PBD, que evalúa la resiliencia de las estructuras y que permite, ¿no es cierto?, anticiparse, ¿verdad?, a situaciones como las vividas. ¿Por qué colapsaron edificios el 27F de 2010? Se lo vamos a preguntar a Leonardo Mazzone. Él es académico de la Universidad de Chile, ingeniero civil con mención, digo, en estructuras y construcción. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Mirna. La primera pregunta, porque es absolutamente necesario despejar de entrada, ¿no? ¿Por qué se cayeron los pocos edificios que se cayeron, pero que se cayeron para el terremoto de 2010? Mira, hay una serie de factores, digamos. Durante el último tiempo, digamos, y de hecho incluso posterior al terremoto del 2010, digamos, estudiamos cuáles fueron los factores predominantes, digamos, que podrían de alguna manera haber acelerado el proceso de daño. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el confinamiento, o sea, son estribos, armadura que hay en los bordes de los muros, digamos. Que ese Ujú. tipo de tallamiento no existía, ¿no? Pero por otro lado tenemos una estructuración que era bien sana, digamos, desde el punto de vista, digamos, de tener una gran cantidad de muros, lo que rigidiza la estructuración, y eso de alguna manera le hizo trampa al terremoto, digamos, porque de alguna manera hace que los edificios se deformen y se dañen menos, digamos. Pero identificamos un par de características que hacían que las estructuras fueran un poco más susceptibles de daño y fueron algunos de los aspectos que se corrigieron en la normativa chilena, de hecho, a pocos meses del terremoto. De hecho, recuerdo perfectamente el caso, mira, no sé si es Alto Biobío, bueno, uno de los edificios que Alto Río, colapsó. probablemente. Alto Río, totalmente. Oye, me acuerdo perfecto, Leonardo, el caso de un padre que estaba jugando con su PlayStation en su living comedor. Y la madre, la esposa, dormía en la habitación de la familia, de la pareja, con una guaguita, un niñito, una historia terrible. Se desploma el edificio y él se salva y su familia muere. Bueno, como ese caso, otros tantos. Te lo planteo, ¿sabes por qué? Porque efectivamente nosotros no estamos acostumbrados a estas realidades que viven otros países cuando se desploma todo, todo se cae, porque estamos súper tranquilos en que las estructuras en Chile resisten. Por eso que creo que es importante lo que ustedes están haciendo y sobre todo partir también ahí pidiéndote que nos ayudes a entender qué es esta metodología que ustedes aplican para poder ver la calidad de los edificios, de las construcciones. Mira, el diseño tradicional hoy en día, digamos, se basa en algunos criterios, algunos conceptos que consideran que el edificio se comporta en forma elástica. ¿Qué significa eso? Que se deforma la estructura, digamos, y después vuelve a la misma posición, sin considerar el daño que se puede ir produciendo en el camino. ¿Ya? Esa Uh -huh. metodología ha funcionado bastante bien porque tiene algunos criterios que nos permiten entender en forma más realista, digamos, el comportamiento de las estructuras, pero no resuelve todos los casos. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estamos probando aquí es ver si podemos dar un pasito, digamos, hacia el futuro, digamos, y utilizar metodologías que nos permitan, de alguna manera, tratar de representar en forma más realista cómo se comportan los edificios ante un terremoto o ante solicitaciones importantes que generan, digamos, daño en las estructuras. Claro, y entendemos que se utilizó digamos, para esta investigación que ustedes están realizando, se usó un caso de referencia que es un edificio de hormigón armado de 16 pisos, 46 metros de altura y que está ubicado en Viña del Mar y que tuvo graves averías para este terremoto, ¿no es así? Así es. En este caso, lo que hicimos usar un caso de estudio basado en este concepto, digamos, del diseño basado en desplazamiento, que es la sigla en inglés PVD,
Y lo que Ya. buscamos es eso, digamos, es entender si somos capaces, por ejemplo, por un lado, de capturar el daño observado en ese terremoto con esta metodología. ¿Ya? Y lo que vemos, ¿cierto?, es que nos da luces de que efectivamente en algunas zonas, ¿cierto?, del edificio podrían haber habido algunos inconvenientes. ¿No? Entonces, de esa manera, digamos, con este tipo de metodología uno puede tomar medidas, es decir, ¿sabes qué? Para esta estructuración voy a hacer una modificación, voy a diseñarlo de esta manera, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, digamos. Y la idea, digamos, que esto nos acerque más, digamos, al comportamiento más realista de la estructura. O sea, la idea es ir avanzando de a paso, ojalá lo más rápido posible, digamos, a tratar de interpretar de la mejor forma posible cómo se comportan las estructuras reales. Ya, pero aplicando el modelo y aplicando más bien el método que ustedes están utilizando en esta investigación, ¿qué arroja respecto de ese edificio que fue elegido como modelo? Nos muestra que efectivamente en la ubicación donde había daño, la Ya, metodología representaba o nos indicaba que potencialmente podían haber inconvenientes. Y por lo tanto, con ese tipo de herramientas uno puede tomar decisiones en el diseño. Muchas veces las herramientas más simples, digamos, no son capaces de identificar muchos de esos problemas. claro, es que ¿sabes por qué también te lo quiero preguntar? Estamos conversando a esta hora con Leonardo Mazzone, él es profesor titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería y Matemáticas, ingeniero civil, mención estructuras y construcción. Leonardo, porque de nuevo, como estamos acostumbrados a que en general los edificios resistan en Chile, no hemos visto jamás una situación tan horrible como la que ocurrió, por ejemplo, en Miami, que se desplomó un edificio de un segundo a otro, nadie entendía nada, claro, obviamente había razones que lo explicaban, pero ese tipo de desastres nunca lo hemos vivido acá. Entonces, por eso que es interesante saber qué fue lo que falló, o sea, ahí hubo un trabajo de ingeniería mal hecho en estos edificios que colapsaron para el terremoto del 2010. No, mira, en la mayoría de los casos era, en el fondo, en la norma de diseño, algunos Ujú. aspectos no los tenía considerados. Y de hecho ¿Cómo yo había así? participado, mira, por ejemplo, por darte un ejemplo, en la versión del 2008 de la norma chilena, la que habla de estructuras de hormigón armado, se empezó a exigir Ujú, recién ahí, en 2008, este requerimiento de poner estos estribos, digamos, esta es la armadura transversal, en los elementos borde muro. O sea, ujú. dentro de los muros, la armadura longitudinal que viene por dentro, había que poner estos estribos. Pero eso apareció, recién lo incorporamos en la versión 2008, después de haber revisado, digamos, los antecedentes y ver que era una necesidad. Ahora, el 2008, eso estaba pegado al lado del terremoto, y en ese intertanto, digamos, los edificios no, yo creo que no hay ningún edificio en Chile que hayamos podido revisar que haya utilizado ese tipo de armadura, digamos, en los elementos de borde, porque entre que pasa el diseño, se construye el edificio, pasan varios años. ¿No? Entonces ya habíamos identificado que había un problema que podía ser potencial, se habían hecho algunas mejoras. Las mejoras que se hicieron después del terremoto fueron mucho más allá de eso, digamos, o sea, fueron mejoras que apuntaban a un comportamiento aún mejor, digamos, para los futuros edificios. Y por lo tanto, digamos, no lo podemos achacar, digamos, a una deficiencia, sino que más que nada un problema que no se había identificado a tiempo, digamos, en la normativa local. Claro, porque de hecho, en un reportaje de Ciber Chile, se señaló que 11 de los 24 edificios que tuvieron más daños se presentaron la misma falla estructural, las armaduras de fierro de concreto no soportaron la presión. ¿Es así? Sí. O sea, no sé si se refieren a esa, la armadura transversal, digamos. Si efectivamente se refiere a la armadura transversal, la de Claro. estribo, digamos, de confinamiento, es posible que se refiera a esa. Ahora tenemos edificios mucho más antiguos, digamos, que ni siquiera habían contemplado ese tipo de consideraciones. Y en realidad la estructuración chilena lo que ha hecho históricamente es ir por Ujú. el otro, es preocuparse de que las cosas se dañen poco, digamos. ¿Ah? Los primeros edificios deben ser, no sé, probablemente los años 30, deben tener casi 100 años, digamos, a estas alturas. Claro, claro. Y son edificios que no tenían ninguna consideración de diseño, o sea, o tenían pocas consideraciones de diseño estructural. Las normas, por ejemplo, la norma de diseño sísmico, esa se creó el año 62, digamos, y muchos edificios ya habían sido construidos, digamos, para esa época. De hecho, en forma de anécdota, de hecho, hace poco, digamos, estábamos en una pequeña, digamos, seminario. La norma Ujú. de diseño sísmico se escribió en el escritorio que está aquí al lado de mi oficina, digamos, quien era en ese instante, digamos, el director de IBM, digamos.
Y por lo tanto, digamos, el tiempo que ha pasado es relativamente corto, digamos. Han habido estructuras, digamos, históricamente diseñadas, digamos, con metodología sencilla, pero que han tenido una consideración o una característica muy fundamental, digamos, que son rígidos. Y eso evita, digamos, que la Ya, mayoría de las estructuras, a pesar de que no tengan esa consideración, hayan funcionado bien. ¿Ya? Ahora, de ya, aquí a pero de futuro, todas, ya nos dimos cuenta que eso había que corregirlo, digamos, y de ahora en adelante ese tipo de cosas no pueden ocurrir, digamos. claro, pero no sé, no sé, ahí tú tienes, por supuesto, el mapa más claro, pero de los edificios antiguos, ¿cuáles colapsaron? O sea, no recuerdo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Santa Ninguno, María, sector ninguno. Santiago, Providencia, Sí, impecable. O sea, esos no- edificios, ¿cuántos no hay- tendrán? ¿Cuántos años? sí, ¿De por qué eso te época digo, son? mira, 40, s- fácilmente, fácilmente. O sea, si uno mira, digamos, por ejemplo, incluso los 30, edificios en zona de Santiago, en Viña, claro. la gran mayoría de edificios que se dañó fueron estructuras relativamente nuevas, ¿ya? Exacto. Si eso es Que no lo toma, interesante de esto. sí, pero si uno va hacia atrás, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, los edificios Mm, antiguos tenían algunas características dale, que eran un poco distintas. Por ejemplo, a ver, los edificios antiguos tendían a ser más bajos. No eran edificios de también 30 es verdad. pisos, eran Exacto. edificios de 10, 15 pisos. Y si uno empieza a sacar cuenta, y uno dice, bueno, si tenemos un edificio, digamos, con la misma cantidad de estructuración, o sea, la misma cantidad de muros, por ejemplo, y yo le subo el número de pisos, ese número de pisos adicional lo que hace aumenta la carga axial, o sea, la presión vertical sobre los elementos. Y eso empieza a generar más daño. Y por lo tanto, la estructuración más alta, digamos, que venía siendo desarrollada en los últimos años, digamos, fue la que más sufrió con este tipo de cosas. Ahora, si uno a eso le suma que no se le incorporó, digamos, esta armadura transversal, que en los antiguos tampoco existía, pero como tienen menos número de pisos y tienen una estructuración mucho más robusta, digamos, para el tamaño del edificio, termina traduciéndose en que son más susceptibles de daño. Leonardo, pero si los otros edificios nuevos que no tenían tampoco esta estructura transversal no se vieron afectados, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué uno sí y otro no? Es que por eso te digo, hay varios factores. Otro de los factores relevantes, por ejemplo, es Ujú. el tipo de suelo, digamos. O sea, si tenemos un tipo de suelo, por ejemplo, en Concepción Centro, digamos, que es un suelo relativamente blando, Ya. en general se traduce en que las demandas de desplazamiento de los edificios son un poco más altas. ¿Ya? Y hoy día, por ejemplo, después de las observaciones del terremoto del 2010, por ejemplo, para esas estructuraciones, por el hecho de que es muy posible que se desplacen un poco más, la estructuración ahora tiene que ser más robusta. ¿Ya? Entonces, con los cambios que se introdujeron para después del terremoto del 2010, y por lo tanto estamos hablando de la norma que apareció a principios del 2011, si es que no me equivoco, lo que empezó a ocurrir con esas estructuraciones es que terminaron siendo un poco más robustas en zonas donde, por ejemplo, podían tener un suelo que generara más desplazamiento de las estructuras, de tal manera que no sufrieran daño, digamos, y que, entre comillas, el daño fuera comparable a las otras estructuras que aparentemente uno no ve que les pasó nada, digamos. Se movieron igual, hubo un poquitito de daño, digamos, pero Claro. bastante más localizado. De hecho, dentro de la misma descripción que hacemos ahí en este diseño basado en desplazamiento, este PVD, una de las características de las estructuraciones chilenas es que uno, con el esfuerzo que se ha hecho hasta el día de hoy, digamos, con los criterios que hay, digamos, para diseñar, nos llevan a que son estructuras que podríamos decir que son de condición operacional. O sea, para un terremoto, un megaterremoto como el 8.8, digamos, que hubo en el 2010, en la gran mayoría de las Ujú. estructuras, las reparaciones que son necesarias hacer son bien menores. ¿Ya? De tal manera que no signifique, por ejemplo, sacar a toda la gente de los edificios, porque eso se transforma, digamos, en un problema social, porque al final de cuentas, por más allá de que el edificio tal vez no colapse, digamos, uno tampoco quiere, digamos, que esa gente sea desplazada por meses, ¿no? Sino que lo que uno busca, digamos, es Claramente. que, por ejemplo, un terremoto equivalente a algo como el del 2010, las reparaciones, si es que existen, si es que son necesarias, sean locales y sean incluso, por ejemplo, con la gente viviendo dentro del mismo edificio. Leonardo, fíjate que aprovechando también tus conocimientos sobre este tema, bueno, lo primero, para todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora, podemos decir que después del terremoto del 2010, las normas antisísmicas no solo son más rigurosas, sino que estamos construyendo edificios más seguros. Sí, por supuesto. Un aprendizaje continuo, digamos, o sea, tenemos un terremoto detrás del otro, pero también, cierto, seguimos haciendo esfuerzo, digamos, que las cosas se diseñen de la mejor manera posible. De hecho, hoy día
estamos con un borrador en este caso con la norma de diseño de estructuras del hormigón armado, yo soy el secretario técnico de esa norma, Ya. y esperamos tener una versión actualizada para el próximo año. ¿Ya? De alguna manera revisando lo que se hace en el mundo, lo que hace, ¿cierto?, el Código de Diseño Americano, que es uno de los que usamos nosotros de base, digamos, para nuestras estructuras, pero también incorporando, digamos, todas las observaciones, no solo del 2010, sino que de toda la investigación y el desarrollo que se ha realizado en los últimos años, digamos, en términos de investigación, que pueda ser aplicada, digamos, a las estructuras reales. Así que ¿Por esto qué se no para, caen? digamos, continúa. Correcto. ¿Y por qué se caen tanto los edificios o las construcciones en otras latitudes? No sé, estoy pensando, los últimos, Turquía, qué sé yo, en Asia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay varias razones, ¿no? Primero que nada, uno tiene que pensar que la estructuración en Chile es relativamente nueva. Entonces, de Ujú. alguna manera, buena parte de la edificación, sobre todo edificación en altura, digamos, de alguna manera tiene algo de ingeniería, ¿no?, detrás, Correcto, en la gran claro. mayoría de los casos. En otras partes, digamos, donde el boom de la construcción ocurrió mucho antes, con bastante menos conocimiento, evidentemente no tenían muchas herramientas, digamos, y usaron las que tenían, digamos, a la mano. Casos como Turquía, por ejemplo, o México en el terremoto del 2017, uno ve las estructuraciones y la mayoría de los edificios que se dañó eran edificios habitualmente de los años 50, de los años 60, digamos, donde había bastante menos consideraciones, digamos, basadas, digamos, en el diseño contra terremoto o para tratar de evitar, digamos, que el daño producto de terremoto sea grande. Y además las estructuraciones cambian mucho, digamos, el comportamiento de la estructura. En Chile se decidió que todas las estructuras de edificación en altura, en el fondo, para efectos prácticos, sobre 5 pisos, son todas o prácticamente todas de hormigón armado con una gran cantidad de muros. Y eso hace que frene un poquitito el daño potencial que puede haber sobre la estructura. En otras estructuraciones, digamos, basadas, por ejemplo, en marco, o sea, que son con vigas y Ujú. columnas, uno habitualmente ve bastante más daño porque son más susceptibles, digamos, de dañarse ante terremotos. Totalmente. Y además que son países que no están acostumbrados a eventos de esta naturaleza, entonces también ahí se relajan probablemente las normas. Leonardo, por último, no quiero dejar de preguntarte, a ver si me puedes dar alguna visión de lo que ha pasado con estos edificios digamos, Concón, Reñaca ahora, estos socavones. A ver, primero, ¿qué expectativas hay ahí? ¿Son edificios que ya no van a poder ser habitables? ¿Cómo lo evalúas? A ver, el problema o sea, en este minuto, digamos, la condición de inevitabilidad es básicamente para ver si estos edificios se van a seguir comportando como se han comportado hasta ahora, digamos, ¿ah? Hoy día, algunos de esos edificios están siendo monitoreados, y lo que sea, y lo que uno puede ver, digamos, detrás de lo que se ve, digamos, actualmente, es que no han sufrido algún inconveniente adicional más allá, digamos, de efectivamente, digamos, tener que ser deshabitado, digamos, por un periodo de tiempo. En la medida que se repone la condición inicial, digamos, se rellenan los socavones con una Ujú. buena preparación, digamos, de esa parte de la infraestructura, no deben haber razones, digamos, para utilizarlo. Hay un diseño detrás, ¿cierto? Hay una mecánica de Mira. suelo, hay un diseño estructural detrás, digamos, que de alguna manera avala el comportamiento de esos edificios, digamos, y no habría razón para desconfiar de ello, digamos. Ahora, las condiciones del suelo evidentemente no son las ideales, digamos, y no tenían nada que ver con el diseño de las estructuras, digamos. Claro, o sea, en el fondo construir sobre dunas, como se ha dicho, tú sabes que es toda una controversia, ¿no? No es digamos, el mejor suelo para pensar en construir edificios, además de alta gama. ¿Sí? O sea, es complejo, por un lado, digamos, Ya, ¿ya? Pero si uno va a la ingeniería, tú pensás, obviando la parte, digamos, de que se pueda horadar producto de ducto, digamos, o cualquier, digamos, otra condición exacto. medioambiental, ese diseño estructural no es distinto, digamos, a otros diseños, ¿ya? Y obviamente lo que hay que tratar de evitar, digamos, es que esas estructuras estén o que hayan condiciones que puedan favorecer que se orade, digamos, el terreno, digamos. Sea producto de que están en una ladera, sea por producto que están, digamos, en algún otro tipo de duna o cualquier otro material, digamos, ¿no? Pero uno lo que tiene que tratar de evitar es ese tipo de condiciones. Absolutamente. Leonardo Mazzone, académico titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería y Matemáticas, ingeniero civil con mención en estructuras y construcción.
Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. No, muchas gracias a ti, Mirna. Que tengas buena tarde. Adiós.